Hola, pues muchas gracias, buenas noches, gracias por aceptar esta entrevista. Vamos a hacerle una serie de preguntas relacionadas con su experiencia al cuidado de personas en cuidados paliativos. Y pues básicamente me gustaría que nos empezara a contar un poco de usted, saber un poco de su contexto, cómo se llama, cuántos años tiene, más o menos un poco contar cómo es su rutina, a qué se dedica. Muy bien, pues buenas noches, gracias por la oportunidad que me da de poder compartir un poquito de mi experiencia en cuanto a los cuidados a mis seres queridos. Bueno, comienzo, mi nombre es Homero Rosas Cornejo, soy maestro. Recordando el proceso cuando tuve la oportunidad de cuidar a algunos de mis familiares, a pesar de que yo soy maestro y que puedo tratar con jóvenes, pues tengo experiencia en ello, ¿verdad? No es fácil el cuidado de los enfermos. Ahí te puedes dar cuenta que no hay una escuelita o no hay una dependencia de gobierno o una dependencia particular que te pueda enseñar en cuanto a los cuidados de las personas que están en ese proceso, ¿verdad? Es un periodo, una etapa muy difícil en la vida de los seres humanos porque es muy desgastante. Ves cómo la persona se va consumiendo lentamente y tú también te vas consumiendo junto con ellos. Lo que sí te puedo decir es que me tocaron personas muy bonitas, muy amables, médicos, enfermeras, que se tomaban el tiempo para acercarte contigo y te explicaban o te daban una instrucción de cómo mover al paciente, de cómo sentarlo, de cómo cambiarle, por ejemplo, un pañal. Yo tuve la situación con un ser querido, mi hermano. Él estaba quebrado de la columna y pues no se podía mover. Él estaba fijamente postrado en la cama y cada vez que él iba a hacer del baño, pues no era fácil el poder cambiarlo, y gracias a los enfermeros, ¿verdad? A las enfermeras y a los médicos, pues ellos me decían, mire, agárrelo así, apóyese así, haga palanca con la mano, agárrelo de la cintura, inclínelo a tal grado para que no lo moleste, no lo lastime, y son detalles que se te quedan, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es que es un proceso muy difícil, es una etapa que te cambia la vida totalmente. Aprendes a perder el miedo, aprendes a quitarte el escrúpulo, pues porque son tus seres queridos. Y por otro lado, pues es una muy bonita oportunidad de poder servirles hasta el último momento que ellos están aquí con nosotros. Tuve también la oportunidad de servir a mi madre. A pesar de que era mi mamá, pues ella tenía cierto, no sé cómo decirle, pero pues porque yo era su hijo, ella era varón. Y yo le decía, mamá, no te preocupes, no pasa nada. Yo la tenía que meter a bañar, tenía que tallarla, cambiarla, limpiarle su suciedad, hacer curaciones. Y es una etapa bonita porque también convives con ellos, los ves como personas, aprendes a valorarlos, aprendes a quererlos, aprendes a servirles, y es un proceso hermoso el poder servirles, el poder ayudarles. Pero sí me gustaría que pues que hubiera alguna escuelita, ¿verdad? Que te pudiera enseñar en cuanto a los cuidados de las personas. A veces somos muy atrabancados, a veces no somos conscientes de lo que ellos están sufriendo, lo que ellos están pasando, y nosotros somos bruscos para cuidarlos, para cambiarlos, simplemente para darles de comer. A veces no nos fijamos que la comida está muy caliente y así se las damos y podemos ocasionar quemarlos, hacer llagas en su boca. Entonces son tantas
cosas que las que debe uno estar atento en lo que está uno haciendo, en cómo lo estás haciendo. Aprendes a inyectar, aprendes a sobar sus piernas, a dar masajes, a peinarlos, a limpiarles su cara, a cambiarlos, a vestirlos. Aprendes muchas cosas. Y bueno, yo agradezco a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que me dio de poder cuidar a mi madre, a mi hermano, a mi papá, y también por ahí un tío, ¿verdad?, que también falleció de una enfermedad que él tenía, el poder ayudarlo. No sé si me falta algo más, algo más en mi contexto. No, pues muchas gracias. Básicamente, ¿cómo fue tu rutina diaria durante ese tiempo? ¿Cuánto tiempo te tocó estar al cuidado de personas con alguna enfermedad? ¿Cómo fue tu vida diaria? ¿Afectó tu rutina? ¿Qué es lo que hacías? Sí, esa es otra etapa, ¿verdad? Porque generalmente cuando se te enferma un familiar, nadie tiene tiempo. Nadie puede, todo el mundo trabaja, todo el mundo está ocupado y siempre somos uno o dos los que estamos al pendiente de nuestras familias. En este caso, yo soy de mi familia, somos 4 hermanos. Bueno, pues yo soy el mayor y prácticamente yo fui el que me hice cargo de esa situación. Pues tuve que dejar a mi familia, en ese aspecto, ¿verdad?, porque teníamos que viajar a diferentes clínicas, a Torreón, a México. Entonces yo tenía que acompañarlos y pues era incondicional, porque podías durar 3, 4 días, una semana, hasta 2 meses, 3 meses. Entonces sí te cambia la vida. Es muy difícil porque no tienes dónde descansar. La persona que está enferma pues tiene su cama, pero nosotros como familiares tenemos que dormir en una silla. A veces no había silla, a veces teníamos que estar en el piso. No hay dónde comer, no hay dónde bañarte, no hay dónde asearte, hacer tus necesidades. Y luego los médicos o las enfermeras te dicen, no lo deje, y esté al pendiente y no se retire, y esté al pendiente de los horarios, de sus medicamentos, de sus inyecciones. Entonces te cambia totalmente la vida, ¿verdad? Yo recuerdo con mi hermano estuvimos un mes en Torreón, donde yo dormía en el piso, dormía donde tenía oportunidad. No tenía cómo abastecerme de alimentos, batallaba muchísimo para salir a comer. Y durante ese mes pues dejé por completo a mi familia. Únicamente estaba en contacto con ellos por teléfono. Sí es difícil, no todo el mundo tiene el valor de hacerlo, o más bien no todos queremos o no tenemos el amor para hacerlo. Entonces sí es un proceso que deja mucha enseñanza, ¿verdad?, porque dejas todas tus cosas para atender a estas personas. Sí, claro que sí. Tú, durante ese tiempo que estuviste al cuidado de tu familiar, ¿experimentaste cansancio físico y emocional? ¿Sentiste cambios de tu estado de ánimo, de tu apetito, de tu sueño? Emocionalmente, ¿cómo te sentías? ¿Frustrado? ¿Culpable? Llega un momento donde se te carga el cansancio. Es natural, porque no duermes, porque no descansas, porque desafortunadamente siempre en la noche es cuando se presentan o se suscitan más los casos de apoyar a las personas. Entonces pues siempre estás al pendiente. Dormir en una silla pues no es cómodo, no es fácil. Empieza el cansancio de la espalda, las piernas, el aseo personal. Tienes que durar días, a veces hasta para ir a bañarte. Sí te cambia la vida, sí te transforma. ¿Tuviste Llega algún...? un momento donde sí te entra desesperación, Okay. porque ves a las personas que están muriendo y no puedes hacer nada. Quisieras tener una varita mágica como para tocarlos y decirles, levántense, pero no es así. Entonces, pues el cansancio es natural. Te empieza a doler la cabeza, empiezas a bajar de peso. Son muchas cosas, pero ¿Tu estado de ánimo? ¿Cómo sí es? se debilita también el estado de ánimo, por lo mismo, porque ves a las personas cómo están
se están yendo, ¿verdad? Y no puedes hacer gran cosa por ellos, te empiezas a frustrar, te empiezas a desesperar. Y cuando te hablan los familiares y te preguntan, ¿cómo está? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo? A veces pues tienes que decirles, pues está mejorando, está mejor, está estable, aunque la realidad no sea así, ¿verdad? Para tranquilizar también a la familia y que no se desesperen. Pero sí sientes el cansancio, sientes la frustración, sientes el deseo de poder ayudar a la persona y pues no está en tus manos. Hay cosas que se van de nuestras manos. Sí, pues muchas gracias por compartir tu experiencia. Ahora me gustaría aplicar un pequeño test. Este test se llama el test de Sarit. Básicamente mide la carga que puede sentir una persona al estar al cuidado de algún familiar. Muy bien. Y básicamente son 22 preguntas cortas que me vas a contestar qué tan a menudo llegaste a sentir así, siendo el 0 nunca, el 1 rara vez, 2 algunas veces, bastantes veces o casi siempre. Van a ser números del 1 al 4, qué tanto te sentías de esa manera. Antes de comenzar, ¿alguna vez habías escuchado sobre el síndrome del cuidador? No. Ok, pues básicamente este test nos va a ayudar a poder saber si el cuidador siente, qué tipo de sobrecarga siente este cuidador. Y pues vamos a comenzar primero con la primera pregunta. ¿Piensas que tu familiar te pedía más ayuda de la que realmente necesitaba? Del 1 al 4, más o menos. ¿Sentías que te pedía Sí, más ayuda? un 4. 4. Ok. ¿Piensas que debido al tiempo que le dedicaba a su familiar, no tiene suficiente tiempo para usted? Sale. Perdón. A ver, otra vez. ¿Piensas que el tiempo que le dedicabas a cuidar a esa persona no te dejaba suficiente tiempo para ti? Sí, es 4. Ok. ¿Te sentías agobiado por intentar ser compatible el cuidado de tu familiar mientras atendías otras responsabilidades como trabajo, familia? ¿Te sentías como agobiado al llevar ese equilibrio? Sí, un 4. Ok. ¿Te sentías vergüenza por la conducta de tu familiar enfermo? 0 o 1. Ok. ¿Te sentías enfadado cuando estabas cerca de tu familiar? ¿Te llegaste a sentir molesto con ellos? 0 o 1. ¿Piensas que al cuidar a tu familiar te afectaba negativamente tu relación que tenías con otros miembros de tu familia? Sí, un 4. Ok. ¿Tenías miedo por el futuro de tu familiar? Un 4. ¿Piensas que tu familiar dependía completamente de ti, de usted? Un 4. Cuando estabas cerca de esas personas que cuidabas, ¿te sentías tenso al estar cerca? No, 0 o 1. ¿Piensas que tu salud empeoró al tener que cuidar a tu familiar? Un 2. No empeoró mucho. Cansancio. Ok. ¿Pensabas que no tenías tanta intimidad como te gustaría debido a tener que cuidar a esa persona? Un 4. ¿Piensas que tu vida social se vio afectada de manera negativa por también tener que cuidar a su familiar? No, un 0. Muy bien. ¿Te sentías incómodo por distanciarte de tus amistades debido al cuidado del familiar? Un 3. ¿Pensabas que tu familiar te consideraba a ti como la única persona que le podía cuidar? Un 4. ¿Piensas que no tiene suficientes ingresos económicos para los gastos de cuidar a su familiar, además de otros gastos? Un 4. ¿Llegaste a pensar que no eras capaz de cuidar a tu familiar por más tiempo?
un 4. ¿Sentías que habías perdido el control de tu vida desde que comenzó la enfermedad de tu familiar? No, un 0. ¿Desearías haber podido dejar el cuidado de ese familiar a otra persona? A esas alturas pienso que no. Un 0. ¿Te sientes indeciso sobre saber te sentías indeciso sobre saber qué hacer con tu familiar? Sí, un 4. ¿Llegas a pensar que deberías de hacer más por tu familiar? Un 4. Okay. ¿Piensas que podrías cuidar mejor? ¿Pensaste que lo podrías cuidar mejor? Un 4. Y en términos globales, más o menos, ¿qué carga sentiste que experimentaste por el hecho de cuidar a esa persona? Mucha carga. Un 4. Era mucha responsabilidad. Ok. En lo que más o menos hago el conteo, me gustaría, a manera de terminar, ahorita pues esa experiencia que tuviste, ¿hace cuánto pasó? Más o menos. Fue hace 6 años. Ok. Y me gustaría, a manera de reflexión y cierre, que me pudieras terminar por contar qué fue lo que aprendiste de esa experiencia. Si la tuvieras que volver a pasar, ¿qué harías diferente? Sí, porque bueno, ahorita puedo decirte que pues ya sé cómo poner un pañal a un adulto, cómo moverlo, cómo cambiarlo, cómo bañarlo. El platicar con ellos, el animarlos. Hay muchas técnicas que las mismas enfermeras o los mismos doctores te enseñan, ¿verdad? Una de las técnicas que me gustaba era que tenías que lavarles la cara todos los días, tenías que perfumarlos, tenías que ponerle una colonia, un perfume en su pecho para que ellos pudieran motivarse, ¿verdad? Y no se enfrascaran. Generalmente los enfermos pues abandonan, no se bañan, no los cambian, no los mueven, entonces empiezan a oler mal. Y en cambio en el hospital siempre me decían, báñelo, cámbielo, perfúmelo, ayúdele, dele masajes en su espalda, en sus brazos, en sus piernas, platíquele, muéstrele fotografías que le hagan recordar a sus hijos, a su familia, para motivarlos. Fotos, imágenes motivacionales, leer las escrituras con ellos, ponerles música, sacarlos de sus pensamientos, ¿verdad? De lo que están sufriendo, lo que está pasando. Y entonces yo pienso que sí, ahorita pues adquirí, ¿verdad?, algo de experiencia en ese tipo de situaciones. Pienso que si se me llegara a presentar la oportunidad, pues sí lo podría hacer mucho mejor. Porque ya sé a lo que voy, y ya sé cómo es la vida dentro de un hospital, cómo es la vida dentro de una sala. Es muy diferente la sala donde están todos los enfermos a un particular, ¿verdad? Una sala particular. Entonces sí podría hacerlo mucho mejor. Inclusive para como darles el comodín, ¿verdad?, para que hagan sus necesidades. Al principio no sabía ni cómo agarrarlo, ni cómo acomodarlo. Entonces ahorita, gracias a Dios, pues aprendí, ¿verdad? Y gracias a los médicos, a los enfermeros, pues ya sé cómo hacerlo. Inclusive algo tan sencillo como cuando están acostados, generalmente ellos se recorren, se van bajando de la cama hacia los pies, de cómo agarrarlos y cómo, sin lastimarlos, poder subirlos otra vez a la cabecera. Entonces son detalles, ¿verdad? Son detalles que parecen insignificantes, pero te cambian la vida y le cambian la vida a las personas que están enfermas. Muy bien. Pues muchas gracias por todas tus aportaciones y por contarnos un poquito sobre tu experiencia y tu punto de vista. Este sería el final de esta entrevista. Gracias por tu tiempo y tus aportaciones. ¿Y algo que quieras decir al fin? Sí, si se llega a presentar la oportunidad a cualquier persona, yo lo único que
le pediría a estas personas es que tengan mucha paciencia, mucha ternura, un cuidado especial, porque son seres queridos que nos necesitan en tiempos o en procesos que son muy difíciles para ellos, porque no se pueden valer por sí solos. Yo sí les pediría que tengan mucha paciencia, mucho amor por ellos y que puedan ayudarlos. Sería todo. Muchas gracias por todas tus bonitas palabras y compartirnos un poquito sobre tu vida. Pues nos despedimos y que tengas Gracias. una bonita noche. Igualmente, gracias.